la vida que tenemos. Por más que haya gente que quiera decir, uno es psicólogo, sexólogo, no tiene que hablar de política. No, están muy engañados ustedes. Recientemente, de hecho, yo estaba leyendo una carta que luego durante ese período de la Primera Guerra Mundial, Freud y Einstein intercambiaron muchas cartas y que son cartas que se tornaron precursoras de la fundación de Naciones Unidas. Entonces yo quisiera que ustedes pudieran ver que todos nosotros tenemos que estar presentes en la realidad, en el contexto de lo que está pasando. Entonces invitei a Julio Gomes dos Santos, que é diplomático, jubilado, para falar um pouco de todo isso que passou essa semana, que foi essa chegada de Nancy Pelosi a Taiwán. E todo o que todo el mundo começou a ler e sair nos medios, e eu lhe mandei a ele e lhe dije, estou preocupada, creio que agora sim vamos a ter a terceira guerra mundial. E para minha surpresa, depois de muitas discussões para entender, eu dije que chévere que podamos fazer um live donde hablemos um pouco mais de exatamente o que está passando com Estados Unidos, China, Taiwán. Eu não sei ustedes, mas eu sou apavorada e eu digo, ai caramba, agora sim se nos chegou a terceira guerra. Pero eu vou invitar, eu não sei se Julio está aí, dependemos de Letícia para conectá-lo, deja ver, aqui está. Me tiene preocupada. Pero depois do conflito com a Ucrânia, que ele dijo, e isso na análise, e finalmente terminou passando lo que ele... Olá, como estás? Oh, no. Bienvenido. No, bueno, me puedes ver, ¿no? No te puedo ver. Qualquer coisa, eu pido a Letícia que vaya e arregle tu celular. Pero Leticia se fue. Entre China, Estados Unidos e Taiwán. Hoje, eu estava escutando em notícias, quando saí na manhã temprano, que havia algo de bombas, de exercícios militares. Ou seja, estamos ao borde de uma terceira guerra mundial, porque eu digo sempre, nossos antepassados passaram por todo o que estamos passando. Epidemia, crise econômica e guerra. Só nos falta a guerra mundial que passaram nossos antepassados. No, de ninguna forma. En primer lugar, bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, hay que pensar que estamos viviendo un contexto que no está localizado en China. El contexto empezó con el nuevo gobierno en Estados Unidos, la retirada de las tropas americanas de Afganistán, un cambio en la política exterior de inicio con una intención, digamos, de disminución de las presiones que estábamos acostumbrados a ver durante el gobierno de Trump. Presiones internacionales, empezando por el clima, que Trump no aceptaba el acuerdo internacional sobre el clima, la presencia de Estados Unidos cada vez más fuerte en otros países y al mismo tiempo que no se veía una se hablaba que durante la misma elección de Trump habría sido ayudada por Putin y todo esto. Y la primera cosa que hizo Biden fue retirar las tropas americanas de Afganistán y el mundo vio el desastre que fue.
gente que se agarraba en los aviones y caía de allá de arriba, un horror. Como Saigon. Bueno, pero esto causó un shock dentro de la opinión pública de Estados Unidos, que nunca había pensado en ver una cosa de estas. Yo me acuerdo que cuando Estados Unidos perdieron la guerra del Vietnam, fue un desastre, en 1975 por ahí, los bumper stickers que se pegaban en los paragolpes de los carros en Nueva York, se vendían, se regalaban en todo Estados Unidos, estaba escrito: América aún es número, ¿no?, uno. America is still number one. Había una necesidad, existe una necesidad de convencimiento en los Estados Unidos por la población que Estados Unidos aún es número uno desde la derrota de Vietnam. Año o a cada tantos años, como fue la crisis de los misiles en Cuba, como fue la construcción del muro de Berlín en 1961, como fue la bomba de 50 megatoneladas de los rusos también en 1961. Lo que se está viendo ahora y que se dice la paz caliente, ya hay gente que dice que dejamos de vivir la Guerra Fría para vivir la paz caliente. Es una buena imagen, me gusta esto. Porque está Porque todo paz, sempre, a qualquer momento, aí uma paz caliente, porque está burbujante. A qualquer momento se explota isso e se transforma em guerra. Assim lo interpreto eu. no hay peligro de guerra, porque nadie es estúpido de declarar guerra, porque la guerra sería, como durante la Guerra Fría, la muerte de este planeta. El fim da No, humanidade. por supuesto, esto yo, en 1900, yo estaba leyendo ahora porque me acordaba que el asunto de Taiwán no es nuevo. La gente
está en la cultura de estos países. De nada vale hablar, exportar nuestro modelo democrático, exportar la democracia al occidente, a China, a Vietnam, que ahora es un país con relaciones con todo el mundo, pero comunista. A ninguno de estos países Porque não orientales, está digamos na así. cultura milenar de eles, que tem uma cultura muito mais antiga que a existência de nós outros como países, como cultura. Bueno, más que esto. Cuando los japoneses invadieron China, Mao Zedong y Chiang Kai-shek decidieron olvidar su pelea y juntarse contra los japoneses. Hicieron una especie de frente nacional, como pasó acá en Colombia, ¿no? Que los partidos tradicionalmente enemigos, que tuvieron una guerra de 1000 días y todo esto, se juntan para enfrentar lo que se pensaba haber un enemigo común de los dos partidos. En el caso de Mao Zedong y Chiang Kai-shek, el enemigo era extranjero, era una invasión japonesa. Pero ¿qué pasa en este periodo que los dos juntos luchaban contra los japoneses? En áreas distintas, en regiones distintas. ¿Qué pasa? Los americanos que entraron en la guerra contra Japón en diciembre de 1941
Stilwell escribe una cosa impresionante. Chiang Kai-shek era corrupto, el Kuomintang era corrupto, las armas que les daban ellos vendían a los de Mao Zedong, los soldados. Entonces hubo un periodo en que esta alianza funcionaba porque combatían los japoneses. Lo que existía era la isla de Taiwán. Ok. ¿Ok? Entonces es necesario que se entienda esto. Taiwán fue considerada la verdadera China, esta islota, hasta 1951. En 1950, perdón, 1991. En 1991, Naciones Unidas entonces dijo, bueno, basta. Ahora la verdadera China es la China de Beijing, es la China de Mao Zedong, es la China que va para el Consejo de Seguridad con derecho a veto. Entonces, desde 1945 hasta 1991, Taiwán era la China en Naciones Unidas. Hoy Taiwán no está en Naciones Unidas ni como observador. Ni como observador. ¿Qué es Taiwán? ¿Qué es? ¿Cómo se clasifica Taiwán hoy en día? Taiwán se intitula República China, de China, o ROC. Entonces, tiene un gobierno, tiene una administración financiera propia. Hasta poco tiempo era el Banco de la Provincia de Taiwán, ahora es el Banco Central de Taiwán, y tiene relaciones diplomáticas que, si no me equivoco, 13 países en el mundo, alguno u otro acá en América Central. Pero ¿Por é qué? considerado país? Tu hoje te refieres a Taiwán como quê? Que tipo de denominação? És um país? És um aliado? O que é Taiwán? Bueno, ahí está. Taiwán no es reconocido por ningún país importante del mundo. Taiwán es reconocido como país por, si no me equivoco, 13 países, dentro de los cuales está alguien en América Central. ¿Por qué? Porque el país que reconozca Taiwán como país, China corta relaciones diplomáticas. Es más interesante tener un medio capitalista, ¿no?
O que con mercado consumidor enorme todo que tem na China, que representa financeiramente, que com Taiwan, que... Bueno, pero ¿qué pasa? Hay una fórmula de estar en Taiwán sin estar en la República China de Taiwán. Es que los países tienen oficinas comerciales y que de una cierta forma establecen algún tipo de relaciones paradiplomáticas, pero básicamente son oficinas comerciales, financieras. Y Taiwán, esta isla de 38.000 kilómetros cuadrados, con 23 millones de habitantes, separada del continente chino por un estrecho de 180 kilómetros en la parte más ancha y 130 la verdadera China. Ou seja, uno que nascia allá, porque aqui perguntaram uma coisa, quem nasce em Taiwan, que nacionalidade tem? Taiwanés o chino, porque, Ok. ¿qué pasa? Yo llego ahí, ahí te adelantaste. Ok. Pero pensemos lo siguiente, tú hablas en una guerra, o la gente habla en una guerra hoy, porque existe una tensión, la Sim. Pelosi fue a visitar Taiwán. Por que Ok, foi a Pelosi visitar Taiwan? Essa é a primeira pergunta que eu tenho. Se que ele passou na cabeça de ella que despertou e disse, vou a Taiwan. Por quê? Aí um yo interesse por detrás. yo voy a llegar ahí, yo sé que soy didáctico, demasiado didáctico, pero nadie puede discutir un problema del momento sin tener idea de lo que pasó antes. Entonces yo voy a seguir con mi relato didáctico, ¿ok? Bueno, con el permiso de todos. ¿Qué pasa? Si en 1954, cuando Estados Unidos estaba con el guayabo de la guerra de Corea, que terminó en el 53, los chinos aprovecharon para intentar ocupar Taiwán, China continental, República Popular China, fundada el 1 de octubre de 1949. Y los gringos no hicieron nada, apenas dando asistencia técnica, mandando armas para Taiwán, un poco como están haciendo con Ucrania hoy, pero sin una intervención directa en lo que era considerado la verdadera China en Naciones Unidas, este pedacito de isla. Bueno, duró un año. Los bombardeos de China contra Taiwán, sin alcanzar Taiwán, duró un año, de 54 a 55, hasta que los Estados Unidos y otros países aliados de la Segunda Guerra Mundial dijeron, es hora de intervenir en esta vaina. Ok. Los chinos entonces dijeron, muy bien, entonces vamos a hacer, los chinos de Beijing, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una reunión para decidir esta vaina y vamos a parar con los bombardeos. Pararon con los bombardeos, pero ya hubo un intento. Después de eso se pasaron muchos años, hasta que en China, 1982, 83, 80, surgió un hombre llamado Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue la revolución dentro de la revolución china. Fue la apertura,
fue la apertura para la creación de un sistema capitalista controlado por el Partido Comunista de China. Entonces, lo que yo llamo el capitalismo de Estado. Los chinos pueden tener empresas, todo. El mundo sabe de lo que los chinos son capaces. El mundo sabe lo que es Shanghái. El mundo sabe lo que los chinos están ofreciendo en inversiones en todo el mundo, construyendo carreteras, todo esto. Los chinos están avanzando con su plata en todos los países donde que sería instalado o instaurado en Hong Kong el día que Hong Kong dejara de ser colonia británica, un nuevo sistema, una nueva postura política. Una China y dos sistemas. Como es en Hong Kong hoy día y como es en Macao hoy día. El sistema capitalista impera absoluto dentro de Hong Kong y dentro de Macao. Pero las dos ex colonias, una de Gran Bretaña y otra de Portugal, pertenecen a China. Entonces, en ese momento, antes de que estas dos colonias dejaran sus metrópolis, Londres y Lisboa, muchos años antes, ¿no? Mao Zedong ya ofrecía a Taiwán esta solución. Una China, dos sistemas. Llegó a ser considerado por Taiwán. Se discutió mucho esto. Hasta que ahora, en 2015, 2016, la presidenta de Taiwán dijo no, esto nos queremos. Hay hoy día dos corrientes en China, en Taiwán. Una que podría negociar una China y dos sistemas. Y otra que quiere la independencia total, que es muy difícil de obtener. Hay que pensar una cosa, que ya antes de terminar el siglo XX, Taiwán y China llegaron a acuerdos que permitieron que taiwaneses fueran a China continental y los chinos continentales a Taiwán, que tuvieran familia, estudiantes taiwaneses en universidades en Beijing, en Shanghái, en todas partes. Hubo una apertura en este sentido y comercial también. Ahora, por ejemplo, con la crisis de hoy, de ayer, de anteayer, de importar la arena, dejan de exportar la arena pura que los taiwaneses utilizan para construir sus semiconductores, para computación, etc. Y el continente deja de importar legumbres y frutas de Taiwán. Esta es la sanción que han puesto. Pelosi, ahora llegamos a Pelosi. En el momento en que la situación del Partido Demócrata en Estados Unidos se deteriora cada vez más. Biden no sabe para qué lado va, porque el asunto de Ucrania, el asunto del aborto,
desde No, del Estados aborto, Unidos interno. de la inflación, de todo el tema cuestión financiero. Claro, todo eso. Entonces, Biden es una ametralladora giratoria y se vuelca contra China. Y fue Biden que lanzó Putin a los brazos del chino con la cuestión de Ucrania. Hay que ver todo, hay que atentar para el conjunto de la situación actual, global, para entender esta crisisita de ahora, que evidentemente es muy importante para la media decir que va a haber una tercera guerra mundial, que eso, que aquello. Aunque yo siempre pienso en una cosa. Las dos guerras mundiales empezaron en el seno de un mundo puramente capitalista. No había comunismo. No, en 1914 no había la Unión Soviética. Era el zar de Rusia que estaba y que luchó contra Alemania de inicio. Entonces, la Primera y la Segunda Guerra Mundiales fueron responsabilidad de declaraciones belicosas entre países capitalistas. En la Segunda Guerra Mundial fueron ingleses y franceses contra los alemanes. Y Rusia quedó mirando desde afuera y después fue atacada. Y ahora que no existe más un mundo comunista, que no existe más una guerra fría, yo me pregunto, ¿será que estos locos, por ganancia, por greed, por necesidad de hacer plata aquí y allá, pueden meterse en una aventura de una guerra? Esta es la primera pregunta. Y yo contesto a mí mismo. No, no son Mí locos mismo, mí a mismo, este no punto. son locos. No, no Porque son locos a este punto. Bueno, ahora volvamos a entonces, Pelosi. exato, porque esse exercício, entonces, para el mundo de provocación, porque no deja de ser una provocación lo que están Sí, haciendo. pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? China considera Taiwán un territorio chino. Chino no admite que puede existir en la isla una república. Una república que tiene pasaporte también, pero no es aceptado en la mayoría de los países. O sea, los taiwaneses tienen un pasaporte de Taiwán, pero no pueden llegar aquí a Colombia o llegar a Brasil, por ejemplo. Hay países que no lo aceptan. Hay países que los taiwaneses viajan a Hong Kong, por ejemplo, van a un consulado de un país occidental y sacan un visto en separado, como se hacía para ir a Cuba de turista con un pasaporte brasileño o un pasaporte estadounidense. Ahí va a Canadá y en la embajada de Cuba daban un visto en un pedazo de papel que ponían dentro del pasaporte. No hay ningún problema. Llamado la visa en separado. ¿Ok? Bueno. Entonces, en el momento en que China ya declaró 1000 veces que Taiwán es territorio chino, que Taiwán hace parte de China, la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos molestó a China. Claro. Pero no molestó la visita, ya molesta todas esas declaraciones anti-chinas de Biden desde que inició su gobierno. Entonces, la cosa va en un creciendo. Evidentemente que el Occidente está muy molesto con la penetración de la plata china en todo país habido y por haber. Las inversiones chinas molestan. Molestan el gran business, molesta el gran capital, molesta Wall Street, molesta la City, molesta todo el mundo. Pero, paralelamente, está el poder militar chino
que lanza sus cohetes, que tiene satélites lanzados por él mismo, ellos mismos en el espacio. Y hoy día la Casa Blanca dice, nosotros estamos molestos con la visita de Pelosi. Declararon esto. Estamos molestos, pero nosotros respetamos la independencia de poderes. Pero ¿qué fue a hacer ella allá? O sea, ¿cuál fue el Bueno, objetivo? yo te explico. Dice la Casa Blanca, no podemos impedir porque respetamos la independencia de poderes. Ella es poder legislativo. Nosotros no podemos interferir. Modos y rebos, es decir, eso sí es un cuento chino. Uhum. Este cuento gringo es un cuento chino. ¿Por qué? Porque ella fue en un avión de la Fuerza Aérea Americana. Ella fue con toda la logística del Ejecutivo americano. Y ella es del Partido Demócrata. Uhum. Evidentemente que esa provocación que el Ejecutivo, la Casa Blanca dice, nosotros estamos muy molestos con esto. Se lo dijeron. Y ella hicieron una, una conversita antes, dice, déjeme ir, yo voy, para provocar, porque esta mujer no durmió en Taiwán. Ella aterrizó, hizo la visita, subió en el avión y se fue a Seúl, a Corea del Sur. E foi notícia em todo o mundo e despertou a paranoia mundial e isso com que Claro, todos os ojos se giraram para isso, que era uma provocação, pero o princípio de um conflito. claro. Evidentemente que la media tiene que explorar esto, ¿no? Y los chinos ya iniciaron sus maniobras Militares e y todo. navales, como los rusos hicieron antes en Ucrania, como la OTAN hizo en el Mar Báltico. De vez en cuando hacen ejercicios militares para mostrar fuerza, para no quedar la cosa en vacío o sin una respuesta del adversario. Entonces, para terminar, yo quiero decir apenas esto. No hay guerra alguna, no hay peligro alguno. En las peleas de gallo, ¿no? ¿Qué hacen los dueños de los gallos? Ponen los dos ahí para conocerse con los picos, ¿no? Y después los sueltan en la arena. Perro que ladra no muerde. Están ladrando de los dos lados, pero no es el momento de morder. Esto hace parte de toda la retórica que se inició antes mismo de la crisis en Ucrania, pero es una retórica que crece día a día entre el occidente, entre comillas, y los países que no están con el occidente. Yo no digo que sean enemigos, no son comunistas. Comunista Rusia no es. Comunista China es una comunista que uno sabe cómo es. Es comunismo, sí, no hay duda alguna, del gobierno. Pero son potencias militares con quien no se puede jugar. Son potencias militares muy serias y muy importantes. Y tienen sus intereses geopolíticos, sus zonas de influencia, que tienen que ser de cierta forma respetadas. Estábamos otro día conversando en una mesa de reflexión sobre política exterior acá en Bogotá, que lo que pasa es que si mañana Rusia decide poner una base en Nicaragua, Maduro no va a decir que no. ¿Cuál sería la reacción de Petro? Porque
Petro, no, pero Colombia tiene un contencioso con Nicaragua. Y son gobiernos de izquierda, Claro, ¿no? Entonces claro. nosotros estamos discutiendo eso. É muito mais ¿Eh? grave que China, Taiwan e Estados Unidos, e nesse momento alguma No, coisa, no, algo com también. Nicarágua. Estamos hablando de otra cosa, la política exterior colombiana. No estamos hablando de Taiwán. Pero yo estoy dando un ejemplo de lo que son las zonas de influencia. No le agradaría nada a Estados Unidos que Rusia tuviera una base naval en Nicaragua. Nicaragua es un gobierno de izquierda. Venezuela es un gobierno de izquierda. No son puras democracias. Colombia empieza un gobierno de izquierda plenamente democrático, pero tiene un contencioso con Nicaragua. Y está una base, estaría, es un pensamiento apenas, ¿no? Una conjetura. Estaría una base naval rusa ya, que desagrada a los americanos. Y hay que pensar otra cosa, que es otra cosa que pasó por nuestra cabeza. El pragmatismo de la política exterior americana en este momento. En el momento en que Ucrania es invadida por Rusia, que las sanciones económicas contra Rusia están doliendo en las empresas occidentales que negocian con Rusia, y que el precio del petróleo fue a la estratosfera. Los gringos van a Venezuela a conversar con Maduro, que produce petróleo. Y van a Arabia Saudita con este árabe que es el gobernante y que mató al periodista en Turquía, ¿no? Conversar con este mismo criminal. ¿Por qué? Porque produce petróleo. Entonces, este pragmatismo es la contrapartida del perro que ladra en Taiwán y del perro que ladra en Ucrania. Son dos pesos y dos medidas de acuerdo con la situación del momento. Claro. Y que de una vez por todas quitan la veracidad de los que gritan que va a haber una guerra, porque esta retórica ya la conocemos de hace muchísimos años, desde la Guerra Fría, donde sí había peligro de guerra. Entonces deja que hable. La prensa tiene que vender. Todos hablan de Taiwán sin saber lo que es Taiwán. Y hoy día el mundo discute una isla de Taiwán y debe ser un país. ¿Qué es lo que es? Nadie sabe lo que es. Es de tal manera la situación de Taiwán que en el año 2000, 2005, si no me equivoco, Beijing permitió que Taiwán hiciera parte de la Organización Mundial de la Salud, con el permiso de Beijing, que es una demostración para decir, yo permito, ellos pueden ir. Yo permito, porque ellos son parte de mi territorio y yo permito. Entonces, todo eso son juegos que uno tiene que entender los antecedentes para poder entender el momento actual, ¿no? Porque uno abre un diario un día y dice, Taiwán viene la guerra porque los americanos van a defender contra los chinos, está el viaje de Pelosi, pero no sabe lo que es esto. Entonces, creo que ya hablé demasiado. Não, pero me deixa mais tranquila, porque eu agora, cada vez que vejo que há guerra, como digo a ti, a história se repite. Já tuvimos a pandemia, crise econômica, guerras localizadas. Eu insisto, a nosso momento só nos faltaria a guerra mundial, que, estou de acordo, seria o fim da humanidade, pero
¿Qué vamos a hacer si la historia se repite? Y la guerra no viene del alienígena, viene de ese tipo de demostraciones y cada uno tratando de imponer su razón sobre el otro. A ver, la última vez que hicimos el live sobre Ucrânia, me deram muy duro porque não abri perguntas. Então, temos aí uns 15 minutos para perguntas. Mandem a pergunta que queiram. Muita gente está saludando, gente em Brasil, gente no mundo, em Colômbia, pero digam a pergunta, sobretudo que eu sei que há muita gente que é estudante de história, estudante de ciências políticas, e que querem, não vou servir tintico. Aqui estão dizendo que não se vai, que sirva-se um tintico. Não, essa hora servimos é um tinto, vino tinto, pero não tintico. Pero vai. A pergunta que fizeram antes sobre quem nasce em Taiwan, então, que nacionalidade tem, quedou claro, taiwanês, pero para poder viajar a todas as partes do mundo, tem que ir a consulados para pedir waiver ou um permiso para visitar porque os passaportes não são reconhecidos, que é uma situação harta, não? Al fim do dia. A ideia de Nações Unidas, a ideia de esses organismos é que tu puedas pertenecer a algo grande, muito mais allá que um país solamente. Então, me parece muito harto que em Nações Unidas não haja uma discussão e uma resolução sobre isso. Bem, tenho aqui uma pergunta de Soli Luna. De Taiwán y su importancia en el comercio internacional también puede verse afectado por este conflicto? Julio. Taiwán es importante, un país con un desarrollo bastante interesante, especialmente en el área de computación, de electrónica y todo esto. Sin embargo, no se puede comparar a la importancia de China en el comercio internacional. China es la segunda más grande potencia económica del mundo. Y Taiwán, que para los chinos es parte de China, depende mucho también de ciertas, no digo obligaciones, pero de ciertos países medianos. Okay. Es decir, nadie sería afectado por una crisis de China con Taiwán. Nadie. Y eso contesta tu pregunta, Jane, que Jane pergunta cuáles serían las razones por qué Estados Unidos apoyaría a China. Mira el comercio que está hablando. Aquí pregunta Velociraptor, ¿qué posición debería tomar América Latina en la cuestión Pekín-Taipei? Ni una. Okay. Ni una. No tenemos que ver. Nuestras relaciones con todos los países que nos interesan, de una forma general, de todos los países del mundo, con una graduación de relaciones de acuerdo con nuestros intereses más prementes. Entonces, eso es de una forma pragmática, responsable e independiente. Entonces, uno no se va a meter con el asunto de Taiwán. Yo me pregunto, ¿será que algún país importante del occidente se está manifestando con la crisis de Taiwán? Quizá Gran Bretaña, porque los ingleses están siempre muy alineados con Estados Unidos. Pero yo no vi hasta el momento ninguna manifestación de Francia, de Alemania, de países importantes de Europa. No sé, puede ser que haya, pero yo no leí nada sobre eso a partir de estos países. El interés de China en querer superar Taiwán tienes que ver desde el principio la explicación, Jake. Jacob pregunta, entonces Pelosi fue a intimidar? Yo creo, Clau Goldberg, que Pelosi fue a distraer. Escuchando lo que explica Julio, não foi intimidar, foi a distrair o mundo da crise que Estados Unidos está passando. ¿Puedo concluir eso, Julio? Que la ¿Tú podías repetir la pregunta sin la mano en la boca? Perdão.
quase foi a intimidar, eu decía, eu, escuchando aqui, não foi a distrair para distrair a situação dos Estados Unidos atualmente. Es un conjunto de cosas. La política interna de Estados Unidos está muy, muy, muy complicada. Biden pierde apoyo a cada día. No hablemos de la política internacional de Estados Unidos. Yo hablo de la política doméstica. ¿No? El asunto de la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto, Terrível. este tipo de cosas, esto está causando problemas serios para el Partido Demócrata, para el presidente Biden. La salida siempre es la cuestión internacional. Si nosotros no tenemos mucha idea de lo que es un problema en Taiwán o en China, lo que sea, para el americano mediano que no viaja, que no estudia geografía, que no sabe lo que es París, si París es París, Francia o París, en el estado de Luisiana o no sé a dónde. Que a capital de Colômbia é Bolívia. É muito mais fácil. É assim, é uma ignorância impressionante geográfica. No, el presidente Bush, hijo, cuando asumió la presidencia de Estados Unidos, había visitado un país, México, el único, nunca había estado en otro país. Entonces, es un poco por ahí. Bueno, si yo no logro controlar el problema de la política doméstica, vamos a tratar de encontrar una cosa en el exterior que una a todo el mundo. La comparación es mala, la que voy a hacer. La comparación es mala. Pero siempre que un país está con un problema en el exterior, griegos y troyanos se juntan. Mao Zedong y Chiang Kai-shek se juntaron contra los japoneses. Y un día un loco en Argentina decidió ocupar una isla británica porque el país la dictadura estaba por disolverse y hubo un sentimiento nacional argentino y terminó en un desastre. Entonces siempre si uno busca una cuestión internacional, une todas las facciones que están en contra en un país. Estados Unidos está cansado de hacer esto, ¿no? Las grandes potencias están cansadas de hacer esto, ¿no? Entonces es muy, muy sintomático de ver crisis que están ocurriendo así y que van a distraer un poco los problemas domésticos dentro del país, en el caso de Estados Unidos. Entendi. Não, muito bueno. Eu creio que quedou claro. Aqui hacen uma pergunta, pero eu não creio, não sei se vale a pena, não sei se tem que ver com o tema. Aí uma última pergunta, o que se espera com Petro em termos de geopolítica para a Colômbia? Eu creio que aí sale do tema, não? No, yo pienso de otra manera, es decir, problemas geopolíticos existen a pesar del presidente, a pesar del gobierno. Petro se va a defrontar con una situación en la Corte de Haya dentro de un rato, que ya empezó hace tiempo. ¿Hace cuántos gobiernos? ¿No? Es decir, la geopolítica no tiene mucho a ver con el gobernante. El gobernante tendrá que tratar de encontrar la mejor solución para un problema que él ya encuentra, pero no va a crear soluciones para otro tipo de problema geopolítico con Venezuela ahí en el lago Maracaibo, todo esto ya hace años. Estará bien porque puede conversar por lo menos con Maduro, porque hace años que nadie conversa con Maduro en este país. Entonces yo no veo mucho problema
para el presidente que inauguramos el domingo ahora en la geopolítica colombiana. No, yo pienso que el problema más grande que este país pasó en geopolítica fue cuando perdió Panamá, pero esto hace miles de años, ¿no? No hay un problema que no sea el problema con la Corte de Haya con Nicaragua. No veo otro problema. No existe. Ok. Bueno, gracias a ustedes que se conectaron. Yo sí voy a dejar el live guardado. Pueden fim de semana sabendo que não vamos amanhecer em guerra e que vamos amanhecer com o mundo mais ou menos igual. E graças a todos ustedes, mandamos um grande beijo para ustedes e hasta o próximo live. Tchau, Julio. Tchau. Gracias.